Bueno, mire, sin duda en la segunda parte de El Quijote, la obra inicia desde los paratextos preliminares. Entonces, hablemos en primer lugar de las 3 aprobaciones encargadas a conocedores literarios, escritores, poetas, dramaturgos para que el libro se imprima. Aparece primero la aprobación del doctor Gutiérrez de Cetina, famoso poeta, y dice: el libro de mucho entretenimiento lícito mezclado de mucha filosofía moral. Está fechada esta aprobación el 15 de noviembre de 1615. La segunda aprobación es uno de los textos preliminares más importantes de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, firmada por el poeta y autor dramático, el maestro José, pero aunque en algunas ediciones está firmado como maestro Joseph de Valdivielso, fechada el 17 de marzo de 1615, y bueno, más allá de ser un simple trámite legal obligatorio para la censura de la época, constituye una de las primeras piezas de crítica literaria formal, es un elogio estético de la obra de Miguel de Cervantes. Y bueno, además el análisis de este texto revela varios puntos clave sobre cómo se percibía la novela en el Siglo de Oro. Veamos algunos de los puntos más importantes. Bueno, si hablamos de novela del Siglo de Oro, estamos hablando de Cervantes. Y Valdivielso justifica el valor de la novela argumentando que el apacible divertimento y la risa no son incompatibles con la moral cristiana, y para defender el humor en una época de una estricta censura eclesiástica, pues va a recurrir a referentes pasados, a diferentes clásicos, a diferentes antiguos. Menciona que los espartanos, lacedemonios, levantaron una estatua a la risa y que en Tesalia se le dedicaban fiestas. Bueno, también señala que el libro sirve para aliviar, dice, los ánimos marchitos y espíritus melancólicos. Entonces, fíjese aquí cómo Valdivielso le otorga a la comedia una función psicológica y social válida, saludable, y por otro lado, recalca que el libro no contiene cosa contra nuestra fe católica, así tal cual lo va a expresar, ni contra las buenas costumbres. Y afirma muy explícitamente que la obra posee mucha erudición y aprovechamiento, es decir, que Cervantes extirpa los vanos y mentirosos libros de caballerías, cuyo contagio social pero urgía frenar. Y es súper interesante cómo al validar este propósito, Valdivielso rescata el Quijote del prejuicio de ser solo una literatura de entretenimiento y lo va a elevar la obra a un provecho moral. Y mire, uno de los puntos más brillantes del análisis de Valdivielso es su apreciación de la prosa cervantina, porque dice que tiene la lisura del lenguaje castellano y celebra que Cervantes no caiga en una enfadosa y estudiada afectación muy propia del barroco. Estamos en ese auge del barroco y Valdivielso, el censor, admira, imagínense, en pleno barroco, admira la naturalidad, la claridad del lenguaje utilizado en la novela. Y es hermoso el cierre de la aprobación. Dice: es obra muy digna de su grande ingenio, honra ilustre de nuestra nación, admiración y envidia de las extrañas. O sea que Valdivielso casi le digo que está profetizando la universalidad del Quijote, porque posiciona la obra ya en este momento, 1615, como un patrimonio cultural de España. Dice honra ilustre, que despierte el asombro, dice admiración, y habla de los celos artísticos, porque dice envidia del resto de las naciones europeas, ¿no? Bueno, le cuento que José de Valdivielso, como ya se dijo, era un reconocido poeta, dramaturgo, pero lo importante aquí es que era amigo de Cervantes. Entonces, mire cómo este paratexto incluye valoraciones estéticas, lingüísticas muy altas, y que van a consolidar el prestigio de Cervantes, y además Valdivielso defiende la calidad de la segunda parte. Obviamente sabemos por qué,
porque está este libro frente a los ataques de rivales tremendos, grandísimos rivales literarios. Bueno, pero no hemos comentado que la función del paratexto es orientar al lector antes y durante la lectura. También hay paratextos gráficos, pero en este caso estamos hablando de los paratextos como las aprobaciones, en este caso el privilegio real, el prólogo, la dedicatoria de la segunda parte de Don Quijote. Y enseguida, la tercera y última aprobación antes del privilegio real la firma el licenciado Márquez Torres, eclesiástico, escritor, censor, licenciado Francisco de Márquez Torres, y está fechada esta aprobación el 27 de febrero de 1615. Y bueno, me parece valiosísima porque, mire, además que es un dictamen censor, obviamente, parece la revelación de la terrible situación económica de Cervantes, pero también y paradójicamente el tremendo impacto internacional que ya tenía su obra, su nombre, ¿no? La primera parte en este caso. Bueno, y está clarito aquí que el núcleo de esta aprobación es el relato en primera persona de un encuentro ocurrido. Es que es una cosa esta divertidísima. Bueno, de un encuentro ocurrido el 25 de febrero de 1615, y el licenciado Márquez Torres, que era capellán del arzobispo de Toledo, nos cuenta que recibió a una delegación de notables caballeros franceses que acompañaban al embajador obvio de Francia, y que al preguntar estos franceses, ¿no?, por los autores, a ver, ¿cuáles son los autores más célebres de España? Y Márquez Torres menciona, obviamente, en primer lugar a Miguel de Cervantes, y nos cuenta que la reacción de estos extranjeros fue de un entusiasmo pero absoluto, porque al oír el nombre de Cervantes, dice el licenciado Márquez Torres, dice, comenzaron a encarecer la estimación en que así en Francia como en los reinos confinantes se tenían las obras de este autor. Después Márquez Torres, o Márquez de Torres, nos ofrece una de las descripciones más conmovedoras y realistas sobre las condiciones de vida de Cervantes, porque dice que los franceses le preguntan sobre la edad, profesión, calidad, bienes de Cervantes, y bueno, con la respuesta nos dan ganas de llorar. Dice, me vi obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre. Y ante esto, un caballero francés pronunció una frase legendaria que Márquez de Torres, o Márquez Torres, recoge textualmente, que dice, a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público. Y también nos cuenta que otro de los franceses añade, escuche esta tristísima paradoja, dice, si la necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia para que con sus trabajos enriquezca a todo el mundo, siendo él pobre. Y aquí prefiero contener mis palabras, porque esto me enoja muchísimo. Bueno, a todo el mundo, no nada más a mí. Bueno, al igual que Valdivieso, Márquez de Torres realiza una muy sólida defensa literaria de la novela, y entre más señala que es un antídoto, la novela, contra los que mezclan lo sagrado con lo profano, o los que escriben con conceptos oscuros, y afirma que la novela es un modelo de entretenimiento limpio. Estoy aquí como introduciendo algunas frases muy pequeñas, y dice, donde el humor sirve como un descanso intelectual, ¿no? Y que esto es necesario para el imperio, y que es una novela que no corrompe las costumbres ni la moral. Y todo esto es muy importante porque esta aprobación funciona como una validación oficial de que el verdadero y único genio admirado en toda Europa es Miguel de Cervantes. Y aquí está legitimando esta segunda parte de Don Quijote, y obviamente al legitimar esta segunda parte de Cervantes está delegitimando la del autor de cuyo nombre prefiero no acordarme, es decir, el Quijote apócrifo. Pero sin duda el elogio de los franceses sirve para mostrarle a la corte española en ese momento, 1615, que el autor al que ignoraban y dejaban vivir en la pobreza era considerado una de las mentes más brillantes de Europa, tremendo. Y esto sigue sucediendo, y no me refiero solo a España. Por eso, mire, si Miguel de Cervantes viviera hoy,
probablemente, posiblemente nos pediría que no renunciemos a nuestros ideales, que cuidemos el uso de nuestra lengua frente a la superficialidad de las redes sociales. Quizá nos pediría apoyo para combatir la precariedad de creadores y escritores. Nos pediría que no olvidemos el derecho a imaginar, que no olvidemos proteger la libertad de expresión, que apoyemos la cultura, que combatamos la codicia, el egoísmo, la hipocresía. Bueno, ahora veamos qué importancia tiene el privilegio real firmado el 30 de marzo de 1615 por el escribano de cámara Pedro de Contreras en nombre del rey Felipe III. Obvio, bueno, es un documento legal que otorga el derecho exclusivo de publicación a Miguel de Cervantes. Y en primer lugar, hay un reconocimiento como un libro de historia agradable y honesta. Aquí hay que tomar en cuenta que este respaldo del Estado no era menor, porque eleva la obra por encima de los engañosos libros de caballerías y le otorga un estatus de literatura digna y recomendada, ahora sí que digamos, para todos los súbditos del reino. Y bueno, todo esto del reino también lo vamos a ver dentro de la obra. Y también es muy relevante que este documento real deja constancia de que el rey autoriza la publicación porque la obra le ha costado a Cervantes, dice, mucho trabajo y estudio. Y bueno, no deja de ser extraño, ¿no? Que un documento oficial, porque todo documento oficial es burocrático, reconozca el esfuerzo intelectual y hasta el desgaste físico de un escritor. Además, este documento es un arma legal contra el Quijote de Avellaneda, el Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda, publicado a finales de 1600. Eso de finales no está muy claro, porque hay datos que dicen finales del verano y otros nada más dicen finales, ¿no? Y uno dice el verano, pues por ahí de julio quizá. Finales de 1614, que ya estaba circulando en el mercado y que este Quijote apócrifo había sido impreso en el reino de Aragón, que tenía otras leyes distintas, y este privilegio real es de Castilla, es del reino de Castilla, y que tenía sus propias leyes y aseguraba que la segunda parte, la original, es la única, la oficial, y que además estaba a partir de ese momento protegida en el mercado literario más grande de la península. Y aquí está protegiendo la obra de Miguel de Cervantes. Bueno, después de este brevísimo comentario a las 3 aprobaciones y al privilegio real, porque siempre hay más, iniciemos por el principio, como dice Aristóteles en su indispensable Poética. Y bueno, lo primero a decir es que nos encanta que Cervantes use sus prólogos casi como mini novelas, donde pues deja constancia de su genial imaginación, de su indudable maestría narrativa, como en este caso que nos relata las historias de los locos de Sevilla y Córdoba en defensa de su actividad como novelista. Y en defensa de ese libro, concretamente, de la segunda parte. Y en este prólogo, el de la segunda parte del ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha, escrito en 1615, 10 años después de que se publicó la primera parte de su obra, pues Cervantes se ve obligado, ante el feroz ataque sufrido por el autor del Quijote apócrifo, titulado Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. Recuerde que la primera parte está dividida en 4 partes. Y sigue, ¿no?, en la portada, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, al pie de imprenta, dice, de Tarragona, en casa de Felipe Roberto, año de 1614. Y era falso, tan falso como el nombre. Y esto de Villa de Tordesillas, ¿no? Se dice la patria de su autor. Y hoy, ya lo sabemos, pese a todas las investigaciones que se han realizado, sigue siendo un enigma. ¿Quién es el tal Avellaneda? Hasta parece novela, ¿verdad? Sí, qué terrible. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Y aquí la maravilla es que Cervantes nos convierte en jueces, ¿no?,
de las injurias expresadas por el tal Avellaneda, y no hay que olvidar que aquí la novedad y la fuerza de los argumentos en este prólogo lo van a convertir en una parte fundamental de la obra. Entonces, para entrar con más o menos con detalle, no creo que mucho, porque tampoco hay mucho tiempo y temo que este prólogo se pueda alargar demasiado. Hay mucho que decir del contenido del prólogo. Y bueno, vamos a intentar como fraccionar el texto, ¿no? Y comentando de una manera breve hasta donde es posible, pues cada uno de los párrafos. Entonces, válame Dios, y con cuánta gana debes estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Bueno, aquí, seamos lectoras o lectores ilustres o plebeyos, Cervantes nos hace partícipes de su indignación porque supone bien que estamos esperando la respuesta a la ofensa y casi podemos sentir que Cervantes nos coloca en medio de un duelo de armas y como lectores o lectoras nos pide ser cómplices, y todo el prólogo es un alegato contra el falso Quijote, aunque se afirme lo contrario, porque enseguida dice Cervantes, pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento, castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Bueno, no, es que es simpaticísimo Cervantes, y no dudamos que Cervantes, para él hubiera sido facilísimo, habría sido muy fácil reprochar, imagínense, con ese ingenio que tiene de muchas formas al falso autor, a los contenidos del Quijote apócrifo, pero no lo hizo, y se limita a la dignidad de decir solamente, castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Bueno, lo que sí hace, y con toda razón, es responder a las difamaciones e insultos que atentan su ejercicio militar, que lo vanaglorió. Dice, lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados los presentes, ni esperan ver los venideros, y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Y sí es necesario, me parece recordar que en el prólogo del Quijote apócrifo, Avellaneda dice, Avellaneda dice, no le parecerán a él lo son las razones de esta historia que se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron. Y digo mano, pues confiesa de sí que tiene solo una. Y hablando tanto de todos, hemos de decir que de él, que como soldado tan viejo en años cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. Y esto que dice el tal Avellaneda, quizás se debe a que Cervantes, en el prólogo de las novelas ejemplares que publicó en 1613, o sea, un año antes de que se publicara el Quijote apócrifo, al realizar Cervantes una autodescripción, como un autorretrato, dice Cervantes en el prólogo de las novelas ejemplares. Fue soldado, está hablando en tercera persona, pero de él mismo. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo de la guerra, Carlo V, de felice memoria. Y antes Cervantes ya se había referido a su participación en la batalla de Lepanto en la primera parte del Quijote, en el capítulo 39, donde dice, digo en fin,
que yo me hallé en aquella felicísima jornada. Bueno, pues regresemos al párrafo del prólogo, donde el insulto de viejo es terrible, porque lo une el tal Avellaneda, une a este sustantivo, a este adjetivo, lo une al sustantivo de soldado, y Cervantes, con toda ironía, dice que nadie puede impedir el paso del tiempo, que por otra parte proporciona experiencia y desarrolla las facultades mentales. Dice, no se escribe con las canas. Qué lindura de frase, ¿eh? Y bueno, entendemos, ¿no? Sino con la inteligencia que aumenta con los años. Y parece que para Cervantes el insulto no merece más respuesta, aunque Avellaneda pues escribió unas líneas más adelante de lo que ya leí, y que insiste Avellaneda, el tal Avellaneda, diciendo, y pues Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo de San Cervantes, y por los años tan mal contentadizo que todo y todos le enfadan. Pero Cervantes en el prólogo no va a responder a esto, sino que esto lo va a responder en el capítulo 24 de la segunda parte, cuando Don Quijote y Sancho se encuentran con un paje que va a alistarse, ¿no?, en una compañía de infantería, y allí le aconseja el ingenioso caballero al futuro soldado. Dice, y advertir, hijo, que al soldado mejor le está el oler a pólvora que algalía, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os podrá acoger sin honra, y tal que no os podrá menoscabar la pobreza, cuanto más que ya se va dando orden como se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados. Y más contundente, mucho más contundente, se muestra Cervantes al ser despreciado por su manquedad, porque para él ser el manco de Lepanto es una honra. Dice, si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas, a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al de desear la justa alabanza, y hace de advertir que no se escribe, aquí lo vuelvo a reiterar, no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Y mira la frase que dice, el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. La va a poner en boca de Don Quijote en el capítulo 24, estamos hablando de la segunda parte, pero Avellaneda, además de difamar a Cervantes por su edad y su valor, le supone envidioso del éxito de Lope de Vega, y que aunque no diga Lope, ya sabemos que es Lope de Vega. Y a esto responde Cervantes, he sentido también que me llame envidioso, y que como a ignorante me describa qué cosa sea la envidia, que en realidad de verdad, de dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien intencionada, y siendo esto así como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por añadidura ser familiar del santo oficio, y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, fíjese, y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, engañóse de todo en todo, que de tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa. Pero en efecto le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero que son buenas, y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo. Y sí, bueno, es cierto que Lope de Vega era admirado, sobre todo por sus comedias, y que era el escritor más celebrado de España, pero también es cierto que su conducta personal dejaba mucho que desear, y que además era familiar del santo oficio, que esto sí nos ocupa, Esto sí es muy importante para la obra. Tenemos que ocuparnos en el sentido de la lectura, no lo digo solamente como una frase vana,
sino darnos cuenta de cómo esta parte del Santo Oficio va a estar o no presente en esta segunda parte. Y aquí es muy evidente que Cervantes estaba totalmente convencido de que el autor de El Quijote Apócrifo era Lope de Vega. Bueno, sigue el prólogo cervantino diciendo: paréceme que me dices que ando muy limitado y que me contengo mucho en los términos de mi modestia. Se está refiriendo al lector, a la lectora, sabiendo que no me ha añadir aflicción al afligido, y que la que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no osa parecer a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Si por ventura llegares a conocerle, dile de mi parte que no me tengo por agraviado, que bien sé lo que son tentaciones del demonio y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un libro con que gane tanta fama como dineros y tantos dineros cuanta fama, y para confirmación de esto quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes este cuento. Y leemos en este párrafo cómo ahora Cervantes se centra en el autor que se ha apropiado de su creación literaria, pero con gran acierto, no menciona la falsa obra, sino que sugiere que quien lo ha escrito está profundamente amargado, afligido, por no haber podido alcanzar mínimamente la calidad literaria, y por eso oculta su nombre y hasta su origen, porque el fracaso literario del Quijote Apócrifo lo va a colocar en la marginación social. Bueno, y obviamente editorial. Y luego enseguida, ¿no?, vienen los dos cuentos que se incluyen, que ilustran todo lo anterior y que parecen como lo que ahora llamamos mini relatos, mini cuento, que están protagonizados por locos y perros y son sin duda pues muestras, ¿no?, del talento cervantino, con eso de los entremeses, ¿no? Y bueno, el primer relato dice: había en Sevilla un loco que dio en el más gracioso disparate y tema que dio loco en el mundo, y fue que hizo un canuto de caña puntiagudo en el fin, fíjese el ritmo que tiene, y encogiendo algún perro en la calle o en cualquiera otra parte, con el un pie le cogía el suyo y el otro le alzaba con la mano, y como mejor podía le acomodaba el canuto en la parte que, soplándole, le ponía redondo como una pelota, y en teniéndolo de esta suerte le daba 2 palmaditas en la barriga y le soltaba, diciendo a los circundantes, que siempre eran muchos: ¿pensarán vuestras mercedes ahora que es poco trabajo hinchar un perro? ¿Pensará vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un libro? O sea, que lo que ha hecho el tal Avellaneda es que ha tomado los personajes y el contenido de la primera parte de El Quijote y lo ha inflado, pero deformándolo. Le ha cambiado su verdadera fisonomía, así como se la cambiaron al perro, como el loco del cuento no es incapaz de respetar la fisonomía de un perro, pues mucho menos, si está loco, va a respetar la creación de otro autor. Y esta idea la retoma Cervantes en el capítulo 70, estamos en la segunda parte, cuando Altisadora dice que llegó a la puerta del infierno y cuenta, dice así: un diablo le dijo a otro: mirad qué libro es ese. Y el diablo le respondió. Esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas. Quitádmelo de ahí, respondió el otro diablo, y metedle en los abismos del infierno, que no le vean más mis ojos. Tan malo es, respondió el otro diablo. Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara. Es que mire, este prólogo es importantísimo porque es la base de la comprensión de todo, de toda la segunda parte. Por eso, bueno, quizás salga un poquito largo esto, pero es necesario. Si usted va a leer la segunda parte, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, es muy importante desde
las aprobaciones, desde el privilegio real, desde todos los preliminares, así como en la primera parte eran importantísimos, son muy importantes los poemas con los que inicia, y el prólogo obviamente, y todos los preliminares, los paratextos preliminares que están tanto en la primera parte como en la segunda, porque son la base de la comprensión de la obra. Bueno, el segundo relato es más complejo en su interpretación. Nos quedamos, ¿cómo? ¿Qué? Y dice, y si este cuento no le cuadrare, porque le había acabado de contar el otro, no el del perro, dirásele, lector mío, que también es el loco y de perro. Había en Córdoba otro loco, que tenía por costumbre de traer encima de la cabeza un pedazo de losa de mármol o un canto no muy liviano, y entopando algún perro descuidado, vea este ritmo que tiene muy lírico Cervantes para escribir, se le ponía junto y a plomo dejaba caer sobre él el peso. Amoinábase el perro y dando ladridos y aullidos no paraba en 3 calles. Sucedió pues que entre los perros que descargó la carga fue un perro de un bonetero a quien quería mucho su dueño. Bajó el canto, dióle en la cabeza, alzó el grito, el molido perro violó y sintiólo su amo, asió de una vara de medir, mire nada más que ritmazo, y salió a loco y no le dejó hueso sano, y cada palo que le daba decía: perro ladrón, a mi Podenco, ¿no lo viste cruel, que era Podenco mi perro? Y repitiéndole el nombre de Podenco muchas veces, envió al loco hecho una leña, escarmentó el loco y retiróse, y en más de un mes no salió a la plaza, al cabo del cual tiempo volvió con su invención y con más carga. Llegábase donde estaba el perro y mirándole muy bien de hito en hito y sin querer ni atreverse a descargar la piedra decía: este es Podenco, guarda. En efecto, todos cuanto perros topaba, aunque fuesen alanos o gosques, decía que eran podencos, y así no soltó más el canto. Quizá de esta suerte le podrá acontecer a este historiador que no se atreverá a soltar más la presa de su ingenio en libros que, en siendo malos, son más duros que las peñas. Es que al final está clarísimo, porque dice: no voy a soltar más la presa de mi ingenio para que alguien se aproveche. Y bueno, quizá lo que leemos aquí es un argumento, bueno, vamos a quitarle el quizá, es muy casi probable que lo que acabamos de leer aquí sea un argumento de teatro de cachiporra. O sea que el falso autor no es más que un titiritero barato, que lo hace por dinero, que toma personajes ajenos y que transforma buenos relatos en historias absurdas e incomprensibles. Y la complejidad de la interpretación de este segundo mini relato es evidente, o mini teatro de cachiporra, que además es un género que inventa Cervantes maravilloso. Bueno, porque estas dos historias de locos se completan con la que aparece en el capítulo 1 de esta segunda parte, porque inicia mencionando a Cide Hamete Benengeli. Y arranca, ¿no?, la segunda parte, y nos emocionamos muchísimo cuando volvemos a encontrar el nombre de Cide. Bueno, seguimos. Mire, en las frases iniciales, bueno, del siguiente párrafo, Cervantes insiste en remarcar que Avellaneda, con su libro, se mueve únicamente por el interés material, ¿no?, lo que acabamos de ver, que todo lo hace por dinero. Y hasta habla de la fama, pero la fama que trae dinero, porque sabemos que Cervantes tenía mucha fama, pero era pobre. Que a diferencia del Quijote de Cervantes, pues donde vemos motivaciones mucho más elevadas. Yo no utilizaría la palabra más espirituales, ¿no?, sino de mayor calidad literaria. Porque bueno, este segundo libro, y así lo expresa de algún modo Cervantes, no tiene la idea de ganar dinero, como sí lo estaba la producción literaria de Lope de Vega, porque además recuerde que era dueño de todos los teatros de Madrid. Y bueno, de alguna manera lo que Cervantes dice y califica
al teatro de Lope de Vega como una mercadería vendible a todas las comedias, ¿no? Bueno, dice en el siguiente párrafo, dile también que de la amenaza que me hace, que me ha de quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite, es decir, como decir, no me importa, que acomodándome al entremés famoso de la perendenga, le respondo que me viva el 24, mi señor, y Cristo con todos. Viva el gran conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad bien conocida contra todos los golpes de mi corta fortuna me tiene en pie, y vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, y siquiera no haya imprentas en el mundo y siquiera se impriman contra mí más libros que tienen letras las coplas de Mingo Rebulgo, estos dos príncipes, sin que lo solicite adulación mía ni otro género de aplauso, por su sola bondad han tomado a su cargo el hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por más dichoso y más rico que si la fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre. ¿Qué cosa? Aquí dice, a mí tu riqueza no me interesa, porque yo tengo 2 mecenas que para qué te cuento, ¿eh? Y bueno, vemos aquí cómo en este párrafo Cervantes se ha construido un gran escudo con el elogio que hace a sus mecenas, a sus protectores, él, que es famoso, pero que es pobre. Y esto lo va a retomar Cervantes en el capítulo 42, cuando Don Quijote da consejos a su escudero Sancho Panza para gobernar la ínsula Barataria, y le dice una verdad inescrutable. Le dice, la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Mire usted cómo Cervantes se adelanta a su tiempo a un nuevo orden que valora a las personas por sí mismas y no por sus fortunas. Esto es una defensa a la honradez, a la fortaleza frente a los golpes de la vida, y que además sabemos que Cervantes, bueno, recibió una buena cantidad de golpes de la vida repetidamente y que además salió victorioso. Bueno, y enseguida dice, la honra puédesela tener el pobre, pero no el vicioso. La pobreza puede anublar a la nobleza, pero no oscurecerla del todo. Pero como la virtud dé alguna luz de sí, aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los altos y nobles espíritus, se refiere aquí a sus protectores y por consiguiente favorecida. Casi todo el prólogo habla de pobreza, ¿no? De algún modo, o por lo menos la segunda mitad del prólogo. Y ni duda cabe que este párrafo va a colocar por encima de todo la pobreza que procede de la honra. Y aquí acaba con Lope y acaba con el tal Avellaneda. Bueno, en el párrafo que cierra el prólogo, Cervantes, mira, aquí es que en todo el prólogo Cervantes usa una técnica expresiva maravillosa. Esta técnica es aludir eludiendo. Dice todo y al mismo tiempo elude todo. Y está eludiendo precisamente al autor, porque él sabe quién es, el apócrifo, y nosotros con Cervantes sabemos quién es, y de esta manera va a evitar la confrontación directa, aludir eludiendo. Vuelve a dirigirse al lector, a la lectora, y ahora, de acuerdo con el modelo literario, con la forma, ¿no? El modelo de la forma de lo que debe expresar un prólogo en una obra, dice, y no le digáis más, ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues bastan los pasados y bastan también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras sin querer de nuevo entrarse en ellas, que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estima en algo. Y con la frase Don Quijote dilatado, nos queda claro que esta segunda parte está muchísimo más centrada en las aventuras del caballero y su escudero, sin historias interpoladas. Le decía, creo que tiene por ahí 1, 2, pero hay más,
porque da muerte al protagonista, y aquí no lo dice en el prólogo, tremendo spoiler, para evitar que otro, Avellaneda, o como se le ocurra apellidarse, escriba una continuación. Y esta intención tan ética la encontramos de nuevo en el capítulo 32, cuando en el Palacio de los Duques cae una crítica sobre las acciones caballerescas de Don Quijote, y Don Quijote responde: mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Y concluye Cervantes el prólogo anunciando: olvídaseme de decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de la Galatea. Bueno, mire, la Galatea es una novela pastoril, la primera obra publicada por Cervantes en Alcalá de Henares en 1585, y que en el escrutinio de los libros de Don Quijote, del primer Don Quijote, en el capítulo 6 de la primera parte, pregunta el cura: ¿qué libro es ese que está junto a él? La Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años que es grande, amigo mío, ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención. Propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Finalmente, lo que vemos en el prólogo de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, y en la dedicatoria también, que es muy importante, la dedicatoria al conde de Lemos, en la fuerza, la voluntad de Miguel de Cervantes de mantener su dignidad. Sentimos su firme postura de haber creado una obra distinta, un ejemplo, un modelo. Y en la dedicatoria al conde de Lemos, que hace Cervantes al séptimo conde de Lemos, es pieza clave. Cervantes mezcla el agradecimiento personal con el humor, aludiendo a la prisa por contrarrestar el plagio de Avellaneda, celebrando su relación con su gran protector, con su gran mecenas, y confiesa que se está dando prisa, ¿no?, para enviar el libro, para quitarle la náusea causada por el falso Quijote. Incluye una broma genial e irónica sobre una supuesta carta del emperador de la China, en la que le pedía el libro para fundar una escuela de español, y en ese tiempo le ofrecía el puesto de rector. Y agradece al conde, ¿no?, entonces virrey también de Nápoles, por el apoyo económico y la protección vital que le dispensaba en sus últimos años. Ya Cervantes va a morir el año que sigue. Bueno, menciona su precaria situación económica de nuevo, su dependencia de la nobleza culta para poder publicar ya en el tramo final de su vida, y también le dice que ya está preparando lo que sería o lo que va a ser su obra póstuma, los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y bueno, más que una síntesis, lo que es relevante en esta dedicatoria es que anticipa el humor y la farsa, y anticipa el juego metanarrativo que va a caracterizar a toda la segunda parte. Y bueno, sin ninguna duda hoy Don Quijote, el ingenioso hidalgo, y además el ingenioso caballero de un lugar de la Mancha, es considerado universalmente el símbolo de la pervivencia y la persistencia de la genialidad de Miguel de Cervantes. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.